¿Vamos a hacer algo especial, diferente? Te mandé, o sea, mandé al WhatsApp dos fotos. Ah, ya, no la he visto. Son fotos de paisaje. Ahora, esto que estaba haciendo yo aquí también es factible, es como para calentar la mano, ¿cachai? Estaba recién leyendo un documental, o sea, estaba leyendo un artículo que me llevó a un documental de John Lennon. Y resulta que John Lennon tenía un dibujo cuando él era chiquitito, tenía un dibujo donde salía un jugador chileno, un jugador de ¿Ah? fútbol, que se llamaba Jaime Robledo, que era del Colo y se fue a jugar a Inglaterra cuando era joven en la década del 40. Y resulta que John Lennon lo dibujó porque aparecía el número del jugador. El jugador era el número 9. Entonces John Lennon tenía un dibujo donde salía un jugador del Newcastle y que era chileno. Bacán, Ah, bacán. Oye, Robledo es uno de los grandes jugadores chilenos. Sí, pues Robledo fue el primero, los hermanos Robledo, que tuvieron una Sí, muerte po. trágica, murieron en un barco que naufragó, fueron los primeros chilenos que jugaron en Europa, en la Sí, década po. del 40, ¿cachai? Y jugaron el Newcastle, que en ese momento el Newcastle era el equipo, uno de los más populares de Inglaterra, en ese momento. Estamos hablando de la década del 40, cuando los ingleses dominaban el fútbol, eran los inventores del fútbol y tenían el mejor campeonato y todo. Interesante. Y John Lennon siguió haciendo dibujos que tenían, que yo personalmente valoro mucho porque yo también dibujaba cosas parecidas, que son dibujos de una línea, muy expresivos. Entonces, incluso algunos de sus dibujos los ocupó para hacer sus carátulas de algunos de los discos. Eh, y algún tipo de dibujo tienen que ver con estos bocetos que estaba haciendo yo, que son dibujos de una línea, que son bien interesantes para soltar la mano. Se pueden hacer, generalmente se pueden hacer con lápiz tinta, con tinta china, pero también se pueden hacer con acuarela porque lo que te permite la acuarela es hacer fusión de color, como por ejemplo aquí. Empezáis con un rojito, después vais cambiando el color y eso igual es bacán. Es bueno como para hacer ejercicios de síntesis, de observación y podéis también ir probando algunas cosas de acuarela. Si ven los dibujos que yo mandé dos dibujos son de la región de la Araucanía, son de lagunas y montañas. Son, eh, ¿Por qué dos? Porque vamos a hacer uno más chiquitito, rápido, y vamos a hacer otro, lo mismo que hemos hecho en las otras clases, uno un poquito más grande, y ese va a ser el final, digamos, y la idea es que, ¿por qué un paisaje y no arquitectura y no persona? Porque generalmente los paisajes requieren menos expertise en el dibujo. Por lo tanto, nos arriesgamos a que es más probable que nos quede mejor, porque cuando ponemos a personas o ponemos arquitectura, se requiere igual tener una cierta expertise en el dibujo de perspectiva, en el dibujo de la figura humana, las proporciones, y por lo tanto la idea es que este dibujo que nosotros logremos hacer hoy día sea un dibujo final, un dibujo que ustedes puedan enmarcar y que puedan conservar en algún lugar de su casa o regalarle a un tercero, a una persona eh, que ustedes quieran. Entonces yo les recomiendo que pueden utilizar dos hojas, si tienen una hoja de mejor calidad, la dejen para el segundo dibujo, y en el primer dibujo que siempre uno eh, comete más errores, es como para calentar la mano, sugiero que el primer dibujo sea en un papel más chico, a lo mejor no tan relevante, igual el dibujo seguramente les va a quedar bien, pero para que concentremos el esfuerzo en el segundo dibujo, que va a ser el que vamos a considerar un original, y que va a ser el que yo les sugiero y ojalá lo puedan enmarcar y guardar como un registro de todo este proceso que culmina hoy día con 8 clases donde nos acercamos a la acuarela, donde la idea fue fomentar la práctica de la técnica, donde hemos conversado, donde hemos visto el talento que todos tienen, así que eh, es un fin de ciclo, pero un fin de ciclo que da pie para que sea el inicio de muchas horas de ustedes practicando, divirtiéndose y aprendiendo con la técnica de la acuarela. Ya vemos varios, los saludo a todos los que nos saludé, a la Cote, a Gonzalo, está por Yo, ahí también, yo también. la Erika. Mira que habían algunos
que hice en la semana. Mira, por ejemplo, ahí son chiquititos en un papel que no es muy bueno, pero aquí hay un poco de arquitectura, ¿no es cierto? Esta es una iglesia de Chiloé. Aquí hay más detalle. Una búsqueda de utilización de color, de grises, ¿no es cierto? Son dibujos pequeños. Entonces, parecido a esto, a este dibujo, es el primero que vamos a hacer ahora. Un dibujo sencillo, ¿no es cierto? Que no tiene tanta ambición, pero sí quiere ser como una introducción o una comprensión del dibujo que vamos a hacer como dibujo principal. Puede ser así. Así, ahí, ahí. Ya. Entonces, si ustedes ven, los dibujos que les mandé, vamos a elegir el segundo que les mandé, que tiene las araucarias grandes en proporción al fondo. Ese vamos a hacer primero. Y lo vamos a hacer donde vamos a hacer solamente algunas referencias con el lápiz, pero la mayor parte lo vamos a hacer con la acuarela. Yeah. Entonces, en el formato que vamos a elegir, ¿no es cierto? Aquí se me ve toda la hoja, ¿no? Casi toda la hoja. No vamos a ocupar toda la hoja, yo personalmente voy a definir mis bordes aquí. Ya. Y ahí yo veo que aquí tengo tengo un fondo, ¿no es cierto? Un fondo de cielo, tengo detalle de lo principal que son las araucarias que están en primer plano, y tengo un volcán que está en segundo plano. Entonces tengo 3 planos con los cuales voy a jugar. Entonces, ¿qué tengo que definir? Hasta dónde va a llegar el volcán. Veo que aquí hay una espesura verde, la insinúo, pero no la dibujo porque no tiene una forma. Veo que aquí hay como una parte de la composición que puede ser la ladera de un cerro, desde donde salen las araucarias, que los vamos a insinuar, pero no las vamos a dibujar. Y aquí hay un árbol en primer plano, que no es una, no sé si es, sí, es una araucaria igual. Lo ponemos así. Ahí está nuestro dibujo, aquí podemos marcar nomás la araucaria así con líneas, pero no las vamos a dibujar mucho, porque lo vamos a hacer con el pincel. Entonces, la idea es que marquemos hasta dónde más o menos llegan los elementos, pero lo principal es que lo hagamos con el pincel. Tenemos nuestra paleta, ¿no es cierto? La paleta la revivimos con un rociador, porque tenemos un rociador. Creo que este era un protector solar, que se le acabó lo que tenía y lo lavé y le puse agüita. Me gustó porque era bastante firme la botellita, era buena. Entonces esto, ¿cómo funciona? Generalmente uno queda residuos de color de la paleta, y esos se pueden revivir. Al hacer así, le damos la suficiente agua para que reviva, y no tanta agua para que colapse la pintura. Con esto ya se produce como un brillo, y con eso ya reviven los colores.
Tomamos un poco de azul. El azul del cielo es importante, pero no hacerlo como parejo, así que quede como témpera, no. La idea es que tenga como atmósfera. Entonces empezamos con un... Recordamos que este papel no es un papel de alto gramaje, es un papel nomás, pero... Entonces hacemos rápido, como un degradado. Donde llegamos hasta la silueta del volcán y lo movemos con movimientos así diagonales antes que se seque, ¿no es cierto? Mientras está húmedo. Y eso, y marcamos en algunas partes arriba. Siempre el cielo es más oscuro arriba y hacia el horizonte se tiende a ser más suave. Entonces mientras está húmedo, le da un poco más de color arriba. Pensemos que la acuarela se piensa en capas y esta primera capa es solamente... Vamos a apurarle un poquito. Es solamente el cielo. Ya. Es importante que ahora vayamos definiendo algunas otras manchas que le van a dar. Importante es el húmedo y ocupar la humedad igual. Entonces el cielo ya lo secamos, dejamos una base y hay ciertos colores que están junto con la nieve en la montaña que no son exactamente azules, son como unos verdes, unos colores tierra, y eso es lo que tenemos que saber identificar y los vamos creando. Por ejemplo, los tonos verdes se pueden hacer con un poco de azul, un poco de café, y se obtienen, por ejemplo, aquí hice una mezcla de azul y café con restos de colores que me quedaban en la paleta, que generalmente no se desperdician, sino que se reutilizan. Y voy creando alguna en los bordes del volcán. Unas manchas más grandes y unas manchas más pequeñas. Y ahí voy viendo, ya necesito más oscuridad, le agrego más café, más azul. Porque tengo que hacer el contraste. Y estas son manchas abstractas. Entonces, lo hago como pensadamente, no es tan al azar, sino que voy viendo más o menos cómo está en la foto y voy creando esos pequeños contrastes de color oscuro, claro, lo que permite la acuarela que una mancha no sea pareja. Y en la medida que voy creando esta sensación de montaña, ¿no es cierto?, de irregularidad dentro de este gran triángulo nevado. Hago combinaciones de manchitas más gruesas, más delgadas. Y hacia la ladera hay menos nieve. Entonces aquí vemos cómo se resuelven ciertas cositas, que la montaña parezca montaña. Yo creo que por ahí estamos. Un poco de sacudón, nunca está de más. Y podemos crear, aquí hay una base de floresta, de bosque, que puede ser, no es un verde claro, no es un verde de tubo, puede ser un azul con café, ¿no es cierto? Con un café claro y te va a dar un verde.
un verde oscuro, que es como el que debería estar aquí. Y aquí también de este mismo verde podemos sacar unos eh, troncos de árbol. Ya, y aquí tenemos un café, entonces aquí lo metemos al tiro el café 100% y hacemos que se fusione. Profe, Ouch. em, ¿de qué color hizo la nieve de la montaña? Cuando La se nieve de la secó. montaña es blanca, el color de papel, Esa es como solamente que no la manchita, viste. tiene. Y aquí, esto es importante, las araucarias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que hacer bien pensado, ahí, y la mancha de la araucaria es como es una mancha, es como una abstracción. Por eso que es importante observar y no tener miedo a hacer esto. Sí, es una combinación de pequeñas manchitas y de grandes manchitas. Y esta combinación de colores con el café, el verde, el azul, hace que se mezclen y esas mezclas de colores a nosotros nos sirven. Y hay algunas que son más oscuras, que están más atrás. Miren, lo vamos oscureciendo con un poco de azul, con más café, y vamos a llegar a un color mucho más oscuro. Aquí tenemos una. Ahí. Y aquí hay otra. Ahí. Y aquí hay otra. Ahí. Ahora, por ejemplo, aquí hay algunos troncos que pueden ser más claros, entonces con un pincel con agua le saco un poco de pigmento y logro que quede más clarito, como aparece ahí en la foto. Aquí me doy cuenta que el, el monte que se ve como a lo lejos tiene que tener una mayor diferenciación y le agrego un poco más de verde.
Y aquí también le doy un poco más de color al árbol principal este. Y con algunos colores que me quedan en el pincel le doy más detalle a la montaña. Y tengo mi boceto. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que tenemos nuestro boceto de paisaje? ¿Y no nos demoramos tanto? Porque la naturaleza nos permite ser más abstractos. No necesitamos tener tanta expertise o un dibujo tan bien elaborado, porque las formas de la naturaleza son más abstractas, y eso hace que las reinterpretemos con mayor facilidad. En cambio, cuando hacemos arquitectura o figura humana, esa abstracción, si no la manejamos con ciertos criterios, se nos arranca el dibujo y se nos arranca la pintura, y al final el resultado es más complicado. Pero si ustedes se dan cuenta, la naturaleza, si bien es cierto, yo puedo decir que ese dibujo se parece al referente, no es exactamente igual al referente, pero es suficiente porque yo entienda que es un paisaje, araucaria, una montaña, un cielo. ¿Ven? Eso también es para demostrar que una acuarela, la técnica es rápida. No es una técnica lenta comparada con otro, y de hecho esa fue una de las principales razones por las que a mí me gustó. Yo no tengo mucha paciencia para estar pintando días. Por ejemplo, el óleo tienes que estar días. Eh, necesito algo que sea más rápido, y la acuarela es ideal para eso. ¿Cómo van con sus dibujos? A mí me pasa todo al revés, tengo una paciencia de abuelo para poder dibujar y todavía me complica hacer dibujo en acuarela, así rápido. Eh, bueno, no sé. Es que lo que pasa es que la paciencia está bien y todo, pero la acuarela te exige cierta inmediatez, porque la acuarela no se piensa tanto, la verdad. Porque si tú la pensáis mucho, se transforma en otra cosa. De hecho, la acuarela funciona en gran medida, es como una cooperación, 50-50. Tú pones la intención, tú pones un poco de la práctica, pero la acuarela, el pigmento, el color, pone esa parte como que es no controlada, esa parte que es como, no sé cómo describirlo de una forma sencilla, pero la acuarela pone eh, ese aspecto que se nos arranca del control, pero que es importante para que resulte. ¿Cachai? Es como la acuarela tiene que ver, se valora mucho, por ejemplo, en la acuarela,
en la acuarela clásica, el húmedo sobre húmedo, y en el húmedo sobre húmedo tú casi no tenés ni un control. Se valora mucho una mancha que sea fresca, que sea espontánea. La espontaneidad en el trazo es súper importante, no es como un trazo controladito, a un arbolito, un auto perfecto, no, no, al contrario. Entonces tú tienes que deshacerte de esa como preconcebido de que tiene que ser algo muy ordenadito, perfecto. No, no, no. La acuarela, mientras menos perfecta, es mejor. Y esa menos perfección es como dejarte un poco llevar por la técnica, teniendo una buena formación de dibujo, observación, pero dale, o sea, más espontáneo. No tan calculados los dibujos, los trazos, no. Y este dibujo que hicimos recién es un ejemplo de eso. Porque no había mucho más que hacerle. ¿Qué vaya a hacer con la araucaria? ¿Le vaya a dibujar los piñones? No, no se puede. Tiene que ser algo bien, bien síntesis. A ver, ¿quién mostró algo ahí? La Cote? A ver, dale. Ya, eso es como Yumanji. Es un volcán gigantesco. Ya, no, está bien, pues. Es una reinterpretación del dibujo, pero ahí no hay mucha relación entre el referente que yo les mandé y tu dibujo. Ahí fue tu imaginación, ¿no? Pero también está bien. ¿Qué más? ¿O todavía están pintando? Sí, todavía estoy pintando, te lo muestro cuando tenga algo cercano al dibujo. Yo envié uno al WhatsApp, pero no sé. A ver, no lo he visto, que WhatsApp no lo tiene. Pero ahí lo muestro en la pantalla entonces, ¿no? ¿Mejor? Sí, dale, muéstralo es que claro, estoy viéndolo en la pantalla, no muestro en la pantalla. Oh, bueno, es que la luz no sé si Sí, alcanza se a ve. ver. Ya sí te lo veo, sí lo veo. Ya. Yo igual hice, hola profe, yo igual hice algo, pero no me quedó tan, creo que no llego a los colores que usted llega, pero lo hizo con otro. Sí, no, sí, mira, sí. El tema igual tiene que ver con el dibujo. Sí, el dibujo igual es importante. Yo reconozco que la formación de dibujo ayuda mucho, porque una cosa es la técnica, pero si tú no Después le tienes la decimos porque base lo de un manda dibujo, manejando. ¿La guardaste? Sí. y ahí lo estoy viendo. Y ahí veo el del Gerardo. Ya. José, hay personas que están esperando que le acepten a entrar al chat, al Zoom. Ah, pero eso lo hace el Alfredo. Erika, Ah, Sí, ahí lo acepté, perdón, estaba muy metida en el dibujo. Perdón. ok. No, sí, lo digo porque en el chat salía. ya. Pero, bueno, ya, los colores se logran a través de mezclar colores. Por ejemplo, aquí lo que yo veo, un consejo es que no ocupen los colores directos del tubo, porque los colores directos del tubo no son reales, son colores ficticios, muy puros, por decirlo así. No que sean malos, son muy puros. Y la naturaleza generalmente está llena de matices y de colores que son grises, así se le llaman. Los grises no necesariamente son los grises que nosotros conocemos, sino que los grises son colores que se forman con matices de colores. Por ejemplo, podemos tener grises cálidos, grises fríos, grises azulosos, grises rojizos, pero son grises, porque no son el color puro, se acercan entre más claro o más oscuro dependiendo de la luz.
Entonces lo que nosotros hicimos aquí fue pintar con grises de verde, un azul que, bueno, el azul era el tubo, pero no exactamente, siempre yo mezclo un poquito de celeste con un poquito de azul y así obtengo un tono. Y lo otro que se logran variaciones tonales con la intensidad del pincel, y el agua. Entonces son hartas variantes. Y, por ejemplo, estos verdes no son verdes de tubo. Aquí hay azul, café, un poquito de verde puede ser, un poquito de amarillo. Entonces con el poquito de amarillo le bajo el azul y logro que sea verde. Pero en la profundidad del color se la da el azul. Acá, en el agua, o sea, cuando estaba mojado, le metí directamente un café al tiro. ¡Fum! Entonces la mezcla se hizo aquí. Entonces eso me da la sensación de tierra. Aquí hay tierra o vegetación. Y cuando el árbol ya estaba pintado, yo con el pincel húmedo, sin color, le bajé la intensidad del color al pasarlo por encima. Y así logro que parezca un tronco. Y el contraste aquí lo hace la montaña al dejarla blanca, ¿no es cierto? Con estas pequeñas sombras que le pusimos para que se vea la nieve. Eso es un dibujo abstracto, relativamente rápido, pero que tiene pequeñas cositas que nos ayudan. Ahora, yo lo que veo en ustedes es que el dibujo fue totalmente interpretativo, no se trataron de acercar mucho a la realidad, cosa que está bien, o sea, está bien, pero lo ideal es que igual observemos el dibujo, porque en la medida que lo observamos vamos a ir viendo cosas, por ejemplo, vamos a ver colores, vamos a ir viendo cómo se superponen las figuras una sobre la otra, nos va a dar información de luz. Entonces, todo eso, nosotros podemos sacar cosas que nos entrega la imagen para poder tomar decisiones de que al final afecten el dibujo. Entonces, la idea de hacer este primer dibujo era como un precalentamiento para poder hacer un segundo dibujo que sea el original que yo le llamaba antes, el dibujo que nosotros podamos guardar o enmarcar o ponerlo en valor dentro de nuestra casa como el corolario de todas estas clases y horas que le hemos destinado a practicar esta técnica hermosa que es la acuarela. Entonces yo por mientras voy a preparar el papel, voy a subir de gramaje, este es un papel de bloc nomás, un papel blanco, que igual yo esto lo saco, lo pongo con un passepartout y perfectamente lo puedo marcar también. A ver, aquí. Vamos a preparar el papel, voy a subir un poco. Ahí. Ya. Voy a preparar el papel, yo estoy sobre un caballete, no sobre una mesa. Eso hace que estoy parado en este momento, no estoy sentado, y vamos a preparar el papel para con pegote. Le dejo un margen de poco menos de 1 centímetro. Yo tengo una tabla de dibujo. Yo siempre he dibujado con una tabla desde que estaba en la U. Porque la tabla de dibujo me da un soporte rígido que yo puedo trasladar a cualquier parte. Esta tabla mide, creo que 35, 40 centímetros por 60, 70. Una cosa así. Es un trupán. Ya. Tengo preparado mi papel. Y elegí el segundo, o sea, el primer dibujo que les envié
es el segundo dibujo, porque este dibujo, en particular esta foto, es un volcán en primer plano. Las araucarias bajan un poco su importancia y cobra mucho más relevancia el volcán. Y hay unos colores ahí que no son colores de tubo. Si ustedes se fijan, son colores, hay un cielo que tiene un color medio como verde agua, un celeste, que no es un color de tubo, el color del volcán también. Y si se fijan, al tener el volcán la luz detrás, tiene menos, o sea, el blanco no es tan blanco, sino que hay sombras. Y eso hace que tenga un nivel de complejidad mayor esta foto en relación al otro, porque tiene más matices de tonos. Son menos figuras en cuanto a la forma, por lo tanto el dibujo debería ser más fácil. Pero la complejidad de este dibujo está al punto del color, porque tiene tonos parecidos que están superpuestos. Tenemos en el primer plano una araucaria principal, tenemos en el segundo plano una serie de araucarias más pequeñas, tenemos en el tercer plano tenemos un lago a la distancia, después tenemos al fondo un volcán que se gana toda la escena, y el fondo un cielo con nubes. Ya, aquí el formato de la hoja es distinto al formato del dibujo. El formato de esta hoja es más alto y menos ancho. El formato de la foto es más ancha y no tan alta ya. Entonces eso lo vamos a compensar, le vamos a dar un poquito más de cielo y voy a decidir que el volcán no va a llegar hasta arriba, como en la foto, sino que va a llegar hasta aquí. Este volcán, en la región de la Araucanía, ahí, ahí, ahí. Aquí es importante, aquí tenemos el agua, y sobre el agua sale la araucaria principal. Que llega hasta por aquí nomás. Yo más que dibujarla, veo hasta dónde va a llegar nomás. Porque eso se hace con la acuarela. Pero sí es importante más o menos saber hasta dónde tengo que llegar. Pero yo ¿qué es lo que hago? Yo trato de observar el dibujo para que el resultado final se parezca al dibujo y no sea una interpretación tan personal. Sobre todo el tema aquí es importante, la perspectiva, o sea, la medida que yo guardo ciertas proporciones, la perspectiva se va a notar. Si yo también trato de conservar ciertos valores tonales, se va a notar el primer plano, el segundo plano, etc. Y, por supuesto, el ambiente que estamos tratando de hacer, que es un paisaje natural impresionante del sur de Chile, ¿no es cierto? También las nubes no las dibujo, porque voy a manchar con el lápiz el papel blanco, porque la acuarela es súper transparente, se va a notar al tiro. No las dibujo, pero las vamos a tener consideradas. Ya, acá tenemos algunas araucarias sobre el agua, y algunas araucarias que están aquí en un segundo plano. Más que nada la insinúo hasta donde llegan. Ya. Empiezo por el cielo. A diferencia, bueno, aquí en particular les voy a mostrar la paleta. La paleta tiene hartos colores. Entonces, ¿qué es lo que voy aquí a hacer? Son colores que me gustan mucho, pero generalmente, para que el cielo quede bien, están vendiendo huevos. Póngale, ¿no? Yo voy a hacer eso ahora para hacer los huevos. En este caso lo limpié para que los azules queden mejor y no se contaminen, porque me ha pasado que trato de pintar un cielo y tomo los colores de base azules y están contaminados con otros colores, con amarillo,
de repente con colores que lo ensucian. Entonces yo voy a hacer el cielo y el cielo me queda sucio. Y la verdad no, el cielo tiene que quedar bien. Entonces en este caso en particular, con un poquito de agua del rociador, limpié la paleta, la parte donde ocupo los azules, y la dejé relativamente limpia. Entonces ahora creo un azul que no es de tubo. Por ejemplo, tomo un tono de azul. Aquí tengo un verde que es como un verde esmeralda, no sé exactamente este color. Y al mezclarlo, obtengo un tono que no es de tubo. Y que se parece a la foto, al de la foto. Ya. Ya, entonces, ¿qué hago aquí ahora? No voy a hacer voy a hacer un cielo que tenga nubes. Entonces, empiezo sin agua previa, aunque le puedo poner un poquito, ya, pongamos un poquito de agua. Empiezo por el cielo. Por algunas partes que tengan más color, más pigmento. Y el pincel ahora le agrego agua. Y empiezo a jugar con los valores tonales del cielo, y eso me va a ayudar a que sea un cielo con nubes. Este es un papel diferente al otro, por lo tanto le puedo exigir más. Le puedo exigir que soporte mejor el agua. Ya, y aquí logré ciertos valores tonales que puedo acentuar más con el uso del papel. Entonces, el papel, así, un papel puede ser un papel higiénico, un papel confort, una servilleta. Voy creando las nubes, o ya dejé espacio en blanco, y aquí aumento eso. Ya como está más o menos como quiero. Entonces, tengo un cielo con nubes, bien nuboso. A las nubes se les puede poner un poco de gris para darle volumen. Si ustedes se fijan, las nubes del dibujo tienen grises. Entonces, ¿cómo le pongo gris? Con colores, con residuos de la paleta, les doy el volumen y la sombra a estas nubes. Las partes que son como amarillentas. Bien clarito, pero sí, ya esto no es azul, sino que
Son la parte oscura de las nubes. Disculpen, pero está la Katy esperando que la dejen entrar al Zoom. La Erika. Ahí la acepté. Y tenemos el volumen del cielo. Ya, tenemos un cielo bien loco, me gusta. Y después nos vamos subiendo en intensidad, ahora vamos al volcán. Si ustedes se fijan, el volcán, a diferencia del otro, sí tiene más matices, tiene más luces, por lo tanto hay más complejidad. Me voy a ir también desde arriba hacia abajo, desde los más claros hasta los más oscuros. Tengo la paleta. Esos colores de arriba pueden ser un poco del azul que quedó del cielo, ¿no es cierto? Con un poco de café. Porque ya, entonces ahí hacemos una manchita. Pueden tener dos pinceles, ¿eh? Porque un segundo pincel les puede ayudar a matizar la intensidad del color. Recuerden que la acuarela no se borra, sino que aquí tenemos que adecuarnos a las manchas que nos vayan quedando. Voy mezclando en el papel colores. Por ejemplo, aquí hay una la mancha de café con azul. Una mancha de café con azul. Y de a poquito voy logrando que se parezca al referente. Y el saber relacionarnos con el color a través de toquecitos. Y de repente, nosotros al insinuar un volumen o algo no necesitamos una gran mancha, no necesitamos una súper, sino que al observar nos damos cuenta que, oye, hay lo que a veces le da el efecto a un dibujo son pequeños toquecitos que insinúan un volumen. Recordemos que la acuarela es captar luz y sombra. Antes que color, la acuarela capta luz y sombra, volumen. Y si somos capaces de hacer eso en un color, créanme que después va a ser fácil hacerlo con todos los colores, pero lo que es más difícil es captar la luz y sombra, porque eso requiere de una observación, requiere de un entendimiento de lo que estoy haciendo. No es solamente repetir una pincelada, sino que es observar y elegir cómo, con las herramientas que tengo, con el pincel que tengo, puedo hacer eso que veo. Por ejemplo, aquí yo ¿qué veo en el volcán? Veo que hay esa irregularidad del volcán, hace que genere el volumen y que se entienda que es un volcán y que no es otra cosa. Entonces, con la punta del pincel, yo hago pequeños trazos más oscuros y después los diluyo para que se vea más parecido a lo que yo observo de...
Y siempre le voy metiendo agua al color, porque es importante que se diluya y el efecto de la nieve. Este lado tiene más nieve y al medio, porque la luz viene como de acá, así. Así viene la luz en la foto. Entonces yo tengo que proyectar sombras más o menos en esa dirección también. Y ahí creé un color con un poquito de azul y café, que no es azul ni es café, pero es un color más parecido al que yo puedo observar en el dibujo. Y aquí hay unos puntos de intenso donde ya se acaba la nieve. Profe, tiene la cámara apagada. Ah, no, es que están llamando. Ah, Chuta. Tengo que rechazar la llamada. Ahí sí. ¿Ya ven? Entonces, este papel soporta la humedad de otra manera, entonces la forma de yo de obtener los colores también es diferente. Aquí se puede hacer una mancha mucho más bonita que con el otro papel, que era algo más rápido. Entonces, cuando tenemos papeles espectaculares, este es un guarro español, tenemos que tratar de sacarle provecho a eso y entender cómo funciona el papel. Entonces, no tengo que apurarme con una mancha o con un dibujo tan, a lo mejor, no rápido, no es la palabra rápido, sino que sin pensar. Tengo que ir pensando lo que voy haciendo. Y me voy dando cuenta que el papel se comporta distinto, entonces yo puedo ir pensando lo que voy haciendo y eso me ayuda a entender cómo tomar buenas decisiones con los conocimientos que ya tengo. Y de a poquito este cerrito va tomando forma. No me tengo que apurar. Pero sí, que divertido, entretenido. Y aquí yo no estoy dibujando lo que quiero, estoy dibujando lo que veo. ¿Ven? De a poquito está tomando forma, ¿eh? Ya, entonces, ahora me voy por la parte más oscura ya hice más o menos la cumbre, entonces todavía tengo humedad, ya, entonces yo veo que es un azul con, con café. Ya, entonces aquí tengo color. Y hay un poco de verde y aquí puedo mezclar. Aquí hay como un cerro que baja así, donde viene la araucaria.
Esta parte es importante, ¿ah? Porque aquí va el agua. Entonces es importante que nos quede bien. Aquí tenemos la base de... Entonces aquí puedo mezclar colores en el papel, eso es importante. Mezclo el azul, lo hago en el papel y pongo un café en el papel. Y miren lo que pasa. Puedo mezclar en la paleta, pero también puedo mezclar en el papel. Y este papel me lo permite. Y que queden las highlights, que se le llama en inglés, que son las luces blancas, las partes más brillantes del dibujo. Es importante dejar pequeños puntitos blancos del papel, que también eso va a contribuir al resultado final. Tenemos este paisaje y aquí tenemos algo importante, el agua. Yo veo que aquí hay un color mucho más claro. Aquí voy a ocupar mucho más un verde con ribetes de azul. Y lo mezclo. Estas son de las cosas que más me gusta de la acuarela. Lo mezclo ahí. Y aquí voy a hacer el toque con el color de arriba, lo voy a hacer ahora. Porque va a pasar. Miren lo que va a pasar. Se va a fusionar. Y eso me encanta. Levemente. Y aquí también esas luces igual las dejo. Acá hay más oscuridad. Entonces hemos ido desde el fondo, después tenemos el tercer plano, el segundo plano, nos queda, o sea, vamos a ver los dos planos principales, tres planos principales, fondo, y falta el primer plano y el segundo plano, que son los más oscuros y lo que les van a dar el sentido de profundidad. Nos venimos de lo más claro hasta lo más oscuro. Ahí. Ya. Parece que están concentrados, ¿ah? Está bien eso. Al menos aquí quien veo, a la Cote está concentrada. Muy bien.
¿Cómo van, chiquillos? A ver, muéstrenlo, ¿eh? Más o menos. No, pero a ver, pues muestren. Ya. Esta parte le eché mucho, ¿Mucha qué? ¿Mucha agua? no mucho color. No, Se ve yo lo raro. veo bien. Ahora, lo bueno de hacer paisaje en relación a los otros tipos de dibujos que hemos visto, es que si tú cometes como un error de que el color o la forma no te quedó tan igual, se perdona un poco porque la naturaleza es abstracta, por lo que estamos conversando. Entonces, si tú le echas mucho color o menos color, no va a afectar el resultado final tanto. Por eso lo importante es observar, hacerlo concentrado y tratar no que te quede igual, pero tratar de tomar elementos que están en la foto y esos elementos incorporarlos al dibujo. En sombra, en proporciones. Por eso aquí es un ejercicio de observación igual. Aquí igual yo estoy haciendo una interpretación, tampoco está igual a la foto. Pero hay elementos que están presentes, son los que yo observo en la imagen de referencia. Ya, tenemos está más o menos seco, sí, tiene que secarse un poquito más. Lo mío te lo mandé Pero por WhatsApp. los colores. Ah, El mío, por si acaso, lo mandé por WhatsApp. No me quedó tan bien, pero es lo que me salió. ya, sabéis que me gusta bastante por los colores. También los colores. También. Súper. Ahora viene la etapa donde dice, chuta, aquí la embarramos todo. Porque ponerle el oscuro sobre lo que ya tenemos que nos está quedando bien es el desafío. Profesor, ahí le mando el mío. Así voy. Me gusta mucho. Hice el cielo un Mucho. poquito más celeste, sí. No, mira, de que te quede exactamente igual, no te preocupes. Sí, me gusta mucho, de hecho, cómo poder que todos ustedes tuvieran una libreta de hoja blanca, porque ese está súper bueno ese dibujo, pero las líneas del dibujo de base hacen que, por ejemplo, pierda un poco su calidad porque su dibujo está bueno, pero las líneas... Sí, lo que Pero pasa el es que me dibujo está... estoy loco. No, pero si, mira, yo igual he dibujado, a mí me ha pasado, yo dibujo lo que pillo. Yo tengo dibujos en cuadernos de matemática, en cuadernos de todo. Pero cuando un dibujo te queda bueno, y ese está bueno, te dan ganas de que esté bien para que tú lo mires, le saques una foto, lo imprimáis más grande o lo vais a poner en un cuadrito. Claro. Gracias, profesor. Pero el dibujo que tú hiciste me gusta mucho. De hecho, está muy parecido al dibujo original. Ahora vamos con la parte que es la más difícil. Es más difícil porque requiere como hacerlo de una. Porque aquí vamos a poner los árboles. Y hacerlo de una, porque para que se vea bien en la acuarela, el trazo a la primera es importante. Si yo lo empiezo a pensar mucho, el agua no aguanta tanto tiempo. Es como... se va a empezar a humedecer, los bordes se me van a hacer difuminar, y tampoco lo podéis corregir mucho, es como que lo tengo que tomar la decisión y hacerlo. Por eso que es importante observar el dibujo que estamos haciendo. Ya. Aquí hay una araucaria en primer lugar que está sobre el agua, llega aquí arriba, y tiene una forma y es bien oscurita. Entonces voy a elegir un pincel adecuado para esto, un pincel que me permita hacer manchas oscuras, o sea, manchas delgadas y gruesas al mismo tiempo. Voy a hacer un color.
Y aquí hice una mezcla de azul y café. Le voy a echar más azul para que no quede tan oscuro. Tiene harta agua. Dice harta porque son harta araucaria. ¿Qué hago aquí? La araucaria aquí es como... Y aquí voy a mezclar manchitas delgadas. Es importante mezclar manchas delgadas con manchas gruesas. Eso le da a este tipo de manchas mayor atractivo visual. Entonces con un segundo pincel aprovecho esa mancha que hice con el primer pincel y hago algunas líneas. Ahí. Ahora le pongo más color. Y tengo mi tronco. Ya, y esta es importante decidirla y dejarla, porque si le empieza a mover mucho, se me va a ensuciar y se me va a la paila. Ya, ahí nomás te quedaste. Esa era la principal. Entonces habían otras más chicas aquí y otras más chicas abajo. Profe, Ouch. una pregunta. Este Dale. pincel que tengo aquí, ¿servirá para la acuarela o no? Porque Sí. se destina todo. Sí, pero te sirve para hacer cosas como grandes y como bien despeinadas, locas. Pero Entonces te sirve. la araucaria, para la araucaria me sirve porque estoy ocupando un papel grande. Mira, si piensa en la araucaria como manchitas. Es que un pincel lo podía ocupar de muchas maneras. Aquí tenemos tonos verdes. Y aquí tenemos, en la foto tenemos tonos verdes. Y se mezclan con estos tonos. Profe, Ah, se me echó todo para abajo el pincel. ¿cuál?
El que iba a ocupar. No, pero es que ese pincel, mira, ese pincel no, te sirve para hacer cosas muy irregulares y no tenés mucho control sobre él. Porque es un pincel como, no sé cómo se llama, pero es un pincel que te sirve para hacer cosas como locas, como que no tienes control de la forma. Dice Pero que se para, si tú llama quieres, pincel de abanico. sí, pincel de abanico, sí, eso. Tenéis que experimentar con el uso de él porque no a todos les va a salir siempre lo que quieren. Porque es un pincel que tiene una forma rara. Eso es verdad. Como de a poquito vamos armando. Vamos armando nuestro primer plano, que era difícil. Ahí. Y con un pincel delgado puedo hacer algunos toquecitos. ¿Ven? Y la intensidad también de las araucarias que están en segundo plano es menos intensa que la que está en primer plano. Entonces eso ayuda a la profundidad también. Le saco un poco con un pincel con solo agua, aclaro un poco los troncos y eso también me va a ayudar, como lo hicimos en el primer dibujo.
Ahí logro una textura. Profe, es que usted sabe cómo se ocupa esto. José, mira, lo siento, bueno, no me quedó tan bien, pero de todas maneras siento que como que se arregló un poco con las araucarias. Ah, súper bueno. Súper, Mm. Profe, súper bien, Erika. Dime. es que yo me compré esto el otro día, pero ¿cómo Sí, se el ocupa? Pembroke. ¿Cómo Súper se bien. ¿No sabéis cómo se ocupa? Se ocupa como un pincel normal, pero el agua está dentro. Entonces tú tenés que ir apretándolo y ahí va saliendo agua directamente a la punta. Y tú haces la mezcla en el pincel. Ahora, si tenéis más de uno, lo que se hace también es que algunos le echan tinta adentro. Y se te va saliendo el color de la tinta. Por ejemplo, si compráis una tinta china, podéis tener un pincel de tinta negro. Pero si no, lo podéis ocupar con agua y así la mezcla de color igual que un pincel normal, pero el agua está dentro. Y tú lo vas apretando un poquito y va saliendo el agua. Listo. Eso, así funciona. Es que he visto a hartas personas ocupar este, entonces Sí, yo pues. quedé como que, ay, yo quiero probarlo, pero Sí, no sé. eso es lo que te facilita, es que no tenéis que andar con el agua para todos lados. Pues entonces andáis con el pincel y el agua la tiene adentro. Y es bueno como para hacer apunte en vivo y andáis con tus acuarelas, pero no tenéis que andar con agua. Lo voy a ir a llenar de agua porque no tenía agua. Le voy a dar unos toques más con un pincel delgadito, como zonas de sombra. Y le voy a dar, eso va a generar más contraste. ¿Qué veo aquí? Veo que a lo mejor esto podría haber sido más oscuro y se hubiese notado más. Podría haber sido más oscuro. Pero algo se puede hacer todavía.
Me gusta, pero para que tenga una profundidad más real, le falta aquí, esta parte de aquí debe haber sido más oscura. Y ya tengo casi seco. Puedo... Aquí. Perdonen que no hable tanto, pero para concentrarme necesito concentrarme en lo que estoy haciendo, pero lo que estoy haciendo es oscureciendo la zona media para darle más valor tonal al dibujo y lograr que se parezca mucho más a al dibujo original que tenía de referencia. Creo que se logra. Y el agua también le vamos a dar un valor. También le vamos a... Súper, súper, súper. Siempre se puede hacer algo. Si yo lo pienso y lo hago de forma criteriosa, siempre se puede hacer algo. Sí, muy bien. Por ahí sí. Ahí. Y esto puede ser más. Ahí. Y ahí logro que tenga un color mucho más intenso, mucho más parecido al referente original. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí, sí, está el agua, tengo la montaña.
está el cielo, me parece que está bien. ¿Qué le puedo agregar? Le puedo agregar algo que ayuda, que no está en la foto, a dar la sensación de profundidad, siempre son los aves, los pajaritos. ¿Se puede agregar algo por aquí? No sé, un cóndor volando, algo. Y uno más cerca en primer plano, ¿no? Ahí. Ya. Entonces aquí tenemos una figura. Y esto nos ayuda a que nuestra terminación sea diferente. Miren. Acá está Chile. Creo que tenemos los paisajes más lindos del mundo. Tratar de reproducirlo es ya un placer. Y este dibujo perfectamente lo podemos enmarcar y lo podemos poner en cualquier lugar que nosotros queramos o regalárselo a alguien. Es un excelente regalo, créanme, yo lo he hecho y las personas valoran mucho el hecho de que lo hagas tú y es un lindo regalo, la verdad. Una acuarela de un paisaje es como para ponerlo en cualquier parte. Le ¿Qué quedó opinan? bonito. Está bonito. ¿Les gusta? ¿Les gusta cómo quedó? Sí, están bonitos los colores, la mezcla de colores. Claro, porque lo que tratamos de ver del comienzo, que no fueran colores de tubo, sino que aquí mezclamos. Pues el azul está mezclado con el café, el cielo tiene azul con un poco de lavanda, el verde no se obtiene del verde del tubo, sino que mezclamos un poco de café claro con azul, y también le podemos meter un poquito de verde del tubo, y eso va a hacer que los colores sean más parecidos a la realidad y no tan literales a como son del tubo, ¿no es cierto? Que son lindos colores, pero son colores que no son los colores de la naturaleza, son colores más artificiales. A ver, la cola, muy bien. Entonces, lo que conversamos el otro día, me gustaría que me enviaran los mejores dibujos que hayan hecho en este ciclo, y me gustaría, yo voy a hacer un libro digital con todas las acuarelas que me manden, y se los voy a enviar para que todos lo tengan. Un libro digital es un PDF que está preparado para ser visto en un smartphone, y ustedes lo pueden compartir con quienes quieran o lo pueden tener como recuerdo del curso,
yo se los voy a regalar. Y necesito que me envíen, hagan una selección de unos 3 o 4, los mejores dibujos que hayan hecho, los que más les gusten a Consulta, ustedes. José. Dime. Consulta, ¿tiene que ser necesariamente lo que hicimos en el... O sea, 3 o en el 4 que les gusten a curso? ustedes. Pues, si tú hiciste otro en el Ya. proceso que te quedó mejor, te gustó más, dale, elijan 3 o 4 Ya. dibujos que a ustedes les gusten. Ya. Y yo voy a hacer un libro digital y se los voy a enviar. Y la idea, igual, no sé si a través de Instagram, de algún Facebook, podemos buscar la manera de hacer como una exposición digital y que estén ahí Podemos hacer presentes esos dibujos. ¿Ah? Lo podríamos hacer incluso a través también, como prestar la plataforma de Instagram de Rubik o de Podría Facebook ser. de Rubik por si quisieran, sí. Podría ser, entonces se hace una... Yo creo que una publicación de Facebook tiene más sentido por lo que... Bueno, no sé, habría que verlo cómo. Puede ser Facebook o puede ser Instagram también, la verdad. Pero que haya difusión, o sea, que nosotros mismos difundamos que vayan a ver la exposición de acuarela, ¿cachai? O sea, que la idea es que muchas personas, más allá de nosotros, vean el proceso, el proyecto. Y también puede ser una forma de difundir uno de los contenidos de la escuela, ¿cachai? Así que me parece una buena instancia para difundir lo que se hace, y aparte que es una forma linda de mostrar el resultado de un ciclo que, si bien es cierto, no es tan extenso, pero igual son 8 clases, y en 8 clases yo he visto avances increíbles que yo en años no vi en personas que conozco, entonces súper bien. Ahora igual los colores, siento que los colores del dibujo original están levemente distorsionados en la pantalla, son un poco más vivos, entonces yo le voy a sacar una foto con la luz natural, luz del sol, y se los voy a enviar después. Pero estoy súper conforme con los dos dibujos, creo que quedaron bien. Y eso es la acuarela. Es una búsqueda, una forma rápida de hacer un apunte. Piensen ustedes que la mayoría de los exploradores científicos ingleses, predominantemente de la segunda mitad del 1800, no existían masivamente las cámaras fotográficas, eran muy pocos los que tenían. Entonces la mayoría de sus anotaciones, incluidos muchos que llegaron a Chile, incluido, si no me equivoco, también el explorador inglés, que fue el que dio origen a la teoría de la evolución. ¿Cómo se llama el apellido? ¿Se me olvida en este momento? Darwin. Darwin. Él Sí. también hacía apuntes de acuarela. Sus apuntes botánicos eran de acuarela. Entonces, la acuarela tiene una historia relacionada con el apunte rápido, y porque además con los colores de la acuarela tú puedes lograr colores muy parecidos a la naturaleza. Hay mucho apunte científico que se realizaba con acuarela, que se realizaba flores, animalitos, insectos, escarabajos, que se clasificaban a través de dibujos y de pinturas a la acuarela que eran rápidas y lograbais colores muy parecidos a la realidad. Entonces, hay una historia asociada reciente a la acuarela. En la civilización oriental, los chinos, los japoneses, tal vez no se le llamaba acuarela, pero en el fondo lo era. Pigmento con color, el uso de pincel. De hecho, su caligrafía todavía está a base de pinceles, porque tiene distintos tonos de grosor. Su caligrafía, la caligrafía oriental, se basa mucho en las diferencias de presión del pincel. Entonces todavía sigue siendo relevante la tinta en la forma de escribir y transcribir, y en el arte oriental. De forma más moderna, en Occidente, la acuarela tiene 150, 200 años. Pero la verdad es que el dibujo con pigmento desde hace miles de años. ¿Sí? Con este segundo dibujo, cerramos la clase de hoy y el ciclo de 8 clases que pasó volando.
espero que les haya gustado. Para mí fue un honor la invitación y ha sido un honor relacionarme con ustedes también. Mira, yo generalmente soy una persona que vive de forma solitaria su relación con la acuarela. Después, cuando llegaron mis hijas, ellas se involucraron y de a poquito se ha ido ampliando ese mundo, pero compartir con 10, 15 personas que de alguna manera se interesen, oye, para mí eso es extraordinario, súper. Y de tan distintos lugares, porque hay gente de Santiago, hay gente de Conce, no sé si hay gente de otras ciudades, de Talcahuano también. Entonces, eso ya es algo impensado hace un tiempo, y una de las cosas buenas que tiene esta pandemia que no nos permite estar tan cerca físicamente, pero sí nos ha permitido estar conectados de otras maneras, y eso también yo lo valoro, y hay cosas que hay que seguir haciendo y mejorando. Me gustaría que ustedes, si pudieran tener alguna reflexión al respecto, qué les ha parecido el proceso, o lo que quieran decir. Queda un poco la línea abierta en los últimos minutos para poder también tener yo un feedback de ustedes. Profe, yo, Francisco, por aquí. ¿Me escucha? ¿Sí, Francesca? Ay, que tenía la música, perdón. Yo estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta. No me quedó como quería o como pensaba que me iba a quedar el dibujo, que me quedó mejor de lo que esperaba. No quedó bello, pero para mí, pues. Y me No, gustó bien. harto. La araucaria, eso es un desafío, no me salió ninguna. Pero como que logré por último el tronco alto y la manchita, digamos. Un Bueno. desafío también el, el fondo, todo. Y estoy conforme, estoy súper conforme porque he progresado, pero he progresado. Todo se me ha hecho muy difícil, los animales, las personas, los paisajes, la arquitectura. De hecho, me he reído mucho con con los dibujos que he hecho. Ni siquiera los había mandado porque me avergonzaba mucho, pero está bien porque yo siento que ya por lo menos estoy jugando un poquito con los colores. Unos no me salen, otros sí, qué sé yo, pero muy contenta y muy agradecida, profe. Qué bueno. Me alegro mucho. Tus palabras. En serio. Yo soy Profesor, feliz con que ustedes sean felices, en serio, porque la acuarela, el arte en general, el dibujo en general, claro, algunos llegan a tener un oficio, un resultado extraordinario y son grandes artistas y quedan en la historia, que bien, pero el proceso no se le puede negar a nadie, o sea, tú tienes que tener la posibilidad de dibujar, de interactuar, de crear, y eso es una bendición y algo lindo y algo que te va a generar cosas positivas, y eso es impagable. Esa es mi humilde opinión y contribución a esto. Si aquí no buscamos futuros Dalí, futuros Picasso, si sale uno mejor, pero relacionémonos con el arte, con la poesía, con la literatura, relacionémonos con las cosas que son increíbles, que podemos hacer como seres humanos, y a veces las vemos tan lejanas y la verdad es que no lo son tanto. Yo también quería dar las gracias por el espacio, la paciencia y por el seguimiento también. Ahí no es solo como la conexión durante la clase, sino que también la posibilidad de estar como enviando los dibujos durante la semana y generar ahí un espacio nuevo que, claro, pues pasa lo mismo que como me hace harto sentido lo que decías del tema de la pandemia, como que es una de las cosas que tal vez no hubiese podido ser posible o tal vez no lo hubiésemos imaginado ni impulsado a hacer si es que no hubiese obligado un poco el contexto. Así Exacto. que genial poder conocernos a través de este medio y Sí. poder estar juntos de una manera diferente, como es uno de los lemas de Escuela Rúbica. Así que realmente gracias por abrir ese espacio muy tuyo, porque la acuarela se nota que es tu vida y es tu espacio, y como tú decías, nos has ido incorporando a este mundo
Gracias por mostrarnos como desde, se nota que amas esto. Entonces, Gracias. no ha sido solo como transmitir para mí como la técnica, sino que transmitir también como ese amor por el espacio mismo, por la pintura, por las texturas, por observar, eh, por, por ir mucho más allá de los colores en sí mismos, sino que a través de ellos recién empezar como a conectarse con uno también, con otros, con los paisajes, con lo que está a nuestro alrededor de otra manera. Así Exacto. que, de verdad, Sí, o muchas sea, lo gracias lindo de por todo esto, gracias, muchas gracias, en serio. Me alegra mucho el alma, el espíritu, interactuar con personas que valoran cosas tan simples como las que valoro yo. Porque el otro día yo escuchaba a una película, creo que decía, a mí me encantan las cosas inútiles, decía el protagonista. Y lo estaban torturando, era una película fuerte. Entonces él decía, me gustan las cosas inútiles como el cielo, las flores, me gusta la primavera, el amanecer, me gustan las cosas inservibles. Esa era como la traducción. Entonces, yo estoy de acuerdo con él. O sea, hay personas que probablemente consideran que dibujar sea absurdo, que hablar de colores o de la forma de una flor sea algo que no tiene ningún sentido, pero la verdad, en esas cosas sin sentido, yo le encuentro el sentido a la vida. O sea, si tú no te detienes a ver la forma de una flor o de un árbol, o sea, es una cuestión extraordinaria, ¿cachai? O la forma de tu mano, o la nariz de una persona. O sea, cuando tú la observas, la entiendes. Y cuando tú la entiendes, ves lo magistral que es una persona en su construcción, sus proporciones y todo. Es una obra de arte. No sé, todo lo natural donde no tiene intervención el hombre, yo lo encuentro extraordinario, los colores del mar, el amanecer, los árboles, la estructura de la araucaria, qué sé yo. Entonces, si tú al observar solamente para dibujar entiendes un poquito eso ya te da por pagado. Profesor, yo también quiero decir algo. Dani, dale. Yo quiero felicitarlo porque trabaja súper bien. Como dice Celeste, también usted le pone mucha pasión a lo que hace. eh, las texturas, los colores, todo. Y qué bonito proyectar todo lo que hizo Dios, porque todo es creación de Él. Exactamente. La naturaleza, nosotros, todo lo que hay, todo lo que respiramos, todo lo que vemos es creación de Dios. Entonces, qué mejor que uno proyectar eso en un dibujo, un cuadro. Y como dice usted, Es una forma de la que yo comprendo, de hecho, yo como diseñador, por ejemplo, entiendo a Dios porque Dios es un diseñador. Él es un diseñador, es un creador. Entonces, si tú entiendes que el proceso de diseño, en alguna medida, tú te ayuda a entender el proceso del corazón de Dios. Entonces, cuando tú observas algo, por ejemplo, los procesos, el proceso de un bosque. El bosque tiene, por ejemplo, en Nahuelbuta hay una araucaria de 2000 años. En la cordillera Nahuelbuta, acá en la región del Biobío, en la provincia de Arauco. Esa araucaria tiene 50 metros de alto. La abrazáis entre 8 personas, 9 personas. Es un tesoro vivo, imagínate, de 2000 años. Ahora, esa araucaria en algún momento fue una florcita pequeñita, la más pequeña del bosque. Entonces, si tú entiendes los procesos y tú dices, ¿cómo Dios no va a estar presente aquí? Claro. Y observar eso, entenderlo, y a través del dibujo se puede, es uno de los métodos. Tú seguro que sí puedes entender un poco más a Dios, porque vas a entender facetas que de otra manera es imposible, porque tu foco está en otras cosas. Pero cuando tú haces foco en algo pequeño, en algo inútil, como decía recién, como un tronco, una flor, y tú lo observas y ves la belleza y el cuidado que hay detrás de las estructuras que la forman, es imposible que puedas pensar de que no fue creado. Eso no es evolución. La evolución no puede ser así. Eso fue creado con cariño, y para que tuviera una función, para que sirviera para algo. Hasta los colores de las flores tienen una función. Sirven para ser atractivas para los insectos y que los insectos se posen en ellas y puedan fertilizar las flores. Entonces, la textura de la araucaria, el piñón, todo tiene una función, y que aparte de su función es estético, porque la naturaleza generalmente su
sus formas son extraordinarias. Entonces, si podemos a través de la observación y del dibujo aprender, es increíble. No, lindo. Todo es lindo el arte, me encanta también. José, por mi Dentro de las parte, formas de darte las gracias. reproducción... ¿Sí? Gerardo, dale. Por mi parte, darte las gracias por el tiempo invertido. Sabemos que no es difícil también plasmar tu idea en otras personas. Pero lo importante, como os ha dicho, es sembrar esa semilla del arte, primeramente. También cumplir, por lo menos en mi parte, fue cumplir el propósito uno del curso, que no solamente pintar, sino que también desconectarse de una otra forma de las presiones del día a día, ¿cierto? Con el estrés, desestresarse y todo eso. Y porque cada uno también pueda buscar la técnica particular, personal. Y gracias por el tiempo invertido y la dedicación. Gracias, chiquillos, en serio. Esta fue una invitación inesperada que me hicieron los chiquillos, la Erika, el Alfredo. Yo la acepté al tiro porque era una posibilidad de hacer algo que me encanta. Y feliz, pues. Yo soy un agradecido del proceso, de la oportunidad. Yo aprendí un montón. Tener que preparar una clase, buscar un tema, eso me ha ayudado mucho también a mí en mis decisiones personales de cómo dibujar y todo. Tener que tratar de explicar lo que estoy haciendo, nunca lo había hecho. Tiene una complejidad, pero también es motivante. Y lo más gratificante de todo es ver los resultados de ustedes y ver el empeño que le ponen a sus trabajos. Mucho talento, no lo digo por cumplir, lo veo. Y la acuarela es un proceso. Entonces, ojalá sigan pintando. Yo feliz de que después, ojalá de un tiempo, me sigan diciendo, mira este dibujo, cómo me quedó. Yo feliz. Me gusta influir a través de pequeñas cosas como el dibujo en otras personas. El dibujo, la acuarela, que la acuarela es una técnica increíble, maravillosa. Entonces, genial. José, aquí la Katy. Dale, Katy. Llegué un poquito atrasada a la clase, pero estoy avanzando. A ver, esto es lo que he hecho hasta ahora. Estoy partiendo nomás. Ya, no, bien. Por ahí voy. Seguimos de lujo. No, para mí ha sido todo un descubrimiento el tema de la acuarela, porque yo, dentro de las habilidades que tengo artísticas, no pensé que me iba a resultar el tema de la acuarela y fue súper bonito para mí darme cuenta que podía hacerlo, que podía plasmar algunas cosas a través de la pintura, y esa es mi guaguita. Y la oportunidad que tengo de usar esto también para otras cosas que hago, para mí es una bendición. Así que gracias por todo el tiempo, por la paciencia, y a la Escuela Rubik porque se les ocurrió hacer este curso, porque estuvo muy bueno. Así que bendiciones. Gracias, Katy. Y eso, pues, chiquillos, desearles lo mejor en todos los aspectos de su vida, que Dios los bendiga. Para mí ha sido una bendición y un honor. Yo le doy las gracias de nuevo a Erika y Alfredo, y ojalá que en el futuro podamos hacer alguna otra cosa, a lo mejor ir mejorando cosas, si es que les interesa seguir haciendo temas con la acuarela, pero independientemente de eso, ha sido un tiempo lindo, yo lo agradezco, y gracias a todos por participar, por comprometerse y por los lindos resultados que yo he visto día a día. Así que por favor la invitación queda abierta a que me envíen al menos 3 o 4 los mejores dibujos que ustedes consideren, los pueden mandar al WhatsApp, y yo me comprometo de aquí a una semana a hacer un libro digital con esos trabajos y con algún diseño y algún toque, algo donde se sirva para que ustedes puedan tenerlo de registro y también lo puedan mostrar a otras personas lo que hicieron, de lo que fueron parte, y puede funcionar como es una revista digital en el fondo, que la pueden compartir con las personas que ustedes quieran y mostrarle lo que se puede hacer con la acuarela. Así que ha sido un gusto, chiquillos, me comienzo a despedir.
Entonces, yo espero que quería sigamos. hablar por si acaso, Dale. antes de que terminara ahí, unirme a todo, en la gracia, ¿cachai? En la paciencia, en la dedicación y en el tema de querer enseñar algo que tú sabes, porque eso ahora, este último tiempo, es como por todo se paga, pues, ¿cachai? Tú querías aprender algo y tenés que pagar, ¿cachai? Una matrícula alta, pues. Independiente que nosotros hayamos pagado algo acá, pero eso es la nada misma, lo que hemos aprendido todos, ¿cachai? En técnica, en buscar colores, en saber dibujar, en ver las perspectivas de la luz, ¿cachai? Las sombras. Eso realmente, literalmente lo que pagamos es nada a todo lo que aprendimos hoy día. Y entonces, realmente agradezco a ti la dedicación que tuviste en buscar materiales, ¿cachai? Para poder hacer la clase, en hacerte un tiempo para poder dedicarnos a nosotros a enseñar, ¿cachai? Eso es impagable, padre. Así que, de verdad, muchas bendiciones y ojalá que se vuelva a repetir lo mismo, ¿cachai? Que no sea la primera vez y que sea acuarela y que sea más adelante acuarelas 2, ¿cachai? Un poquito más avanzado, ¿cachai? Sí, Ahí sería yo bueno. vaya a tener primer alumno inscrito, ¿cachai? Yo, de hecho, no sabía la pintura de acuarela, o sea, la había visto, pero nunca la había aplicado, entonces se dio esta oportunidad del curso y quise aprender una técnica nueva porque que no sabía. Entonces, y me lleva una grata sorpresa que a pesar de que es compleja y simple a la vez, Sí, exactamente. eh, Complejísimo. es muy bonito pintar y a la larga es relajante pintar en acuarela. Ver cómo se va mezclando todo en agua, ¿cachai? O seco en agua es otra cosa, po, es otra cosa. Algo súper interesante y de verdad yo te agradezco sinceramente todo lo que nos hayas enseñado, loco. De verdad, gracias. Y No, quiero, José, sí, dale. sí, también sumarme a las palabras de todos los que han hablado hasta el momento. No quería hablar porque era que, ver que yo me metiera ahí en todas las opiniones, pero yo también quise ser parte del curso y de verdad esta es una pasión para mí también, me gusta, no soy, a ver, una cosa es que me gusta y la otra que me salga bien, pero pero de todas maneras el gusto por la acuarela yo creo que es algo que nos une y de verdad tú dijiste, pucha, Alfredo y Erika me invitaron a hacer este curso, pero creemos fielmente que así como la teología, así como Biblia, así como otros temas tan importantes dentro de un cristiano, creemos que el arte es relevante hoy en día para la formación de un cristiano. O sea, no puedes considerarse cristiano sin no ponerte en la mente creadora de Dios y en la mente curativa de Dios también a través del arte. Así que te Así es. agradecemos porque tú nos has entregado muchas herramientas en ese sentido y queremos que esto que siga, o sea, si esto se puede replicar, como decía Gonzalo, Acuarelas 2 más adelante, podemos trabajar por ello y de verdad muchas gracias por este tiempo, por tu paciencia, por tu empatía cuando no nos salían tan bien, todo, en realidad siento que también es un desafío con uno mismo, porque a veces somos muy críticos con lo que hacemos a diario y creo que la acuarela, como dijeron a una de las primeras clases, aquí hasta los condoros se ven bien, po. O sea, hasta los errores más que uno piensa que como embarramos la acuarela, finalmente esa mancha sirve y, y, y refleja algo. Así que de verdad, muchas gracias, José, por este tiempo, por tu tiempo y por tu dedicación y profesionalismo. Gracias, Ruby, de chiquillos, verdad que está muy agradecida contigo. Gracias, chiquillos, por sus palabras. Me estimulan a seguir profundizando el tema, a seguir aprendiendo, porque si bien es cierto, sé algo, pero por supuesto que me gustaría seguir aprendiendo, es algo que te hace bien, porque como tú lo decías, pues, yo creo que incluso sería más ambicioso, que no sería, el arte no es solamente parte fundamental del desarrollo de un cristiano, sino que es parte integral del desarrollo de un ser humano. Entonces, a ningún ser humano debería no tener la posibilidad de expresarse artísticamente, empezando por los niños.
Entonces, tener la posibilidad de tener un mundo interior, el mundo interior te lo permite en gran medida las artes. En la medida que tú piensas, tú existes. Y si tú te reflexionas con respecto a algo, es porque tú estás buscando respuestas en tu interior. Y eso es fundamental para el desarrollo de una persona. Yo, gracias a Dios, tuve una mamá que me permitió y que me inculcó el dibujo y tener conducta de juego a través del arte, y eso me permitió entender cosas que de otra manera no lo hubiese entendido. Entonces, replicar eso como adulto es un privilegio, ¿cachai? Porque los niños pueden hacerlo de una forma muy simple, pero un adulto no, pues. Un adulto es más restringido, está lleno de barreras que son adquiridas durante la vida, ¿no es cierto? Pero darse el tiempo de equivocarse pintando, de buscar una buena forma de resolver un cielo, de resolver un árbol. Oye, eso es un privilegio, y qué bueno que todos ustedes adquieren un compromiso con poner lo mejor de ustedes mismos, y eso yo lo valoro mucho, y para mí también ha sido una bendición. Así que de nuevo, gracias. Ha sido un gusto este tiempo, y espero que sigamos en contacto, que me sigan mandando sus dibujos. Ustedes ya tienen mi número, que siga existiendo el WhatsApp. Me parece que sí, es interesante eso también. Y eso, que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones para todos. Un abrazo. Chao, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Chao a todos.